Buenos días, mundo valiente. Buenas tardes, perdón, porque estamos todos los países ya anocheciendo. Hoy vamos a tratar de cómo conectar con nuestros hijos, adolescentes y jóvenes. Voy a sacar los anteojos. Vamos a esperar que se vayan sumando más personas. Y este tema, ¿no?, que es un tema, cuando vamos creciendo es como que cada vez nos vamos olvidando más nosotros también de cómo fuimos cuando éramos jóvenes y adolescentes. Entonces este tema, digamos, es un gran tema. Es el tema de, más que nada, de recordar, porque si nosotros pudiéramos recordar verdaderamente cómo fuimos cuando éramos adolescentes y jóvenes, sería muchísimo más fácil conectar. Primero es casi como conectar con uno mismo, o sea, si uno pudiera pensar cómo conecto con el joven que fui, cómo conecto con el adolescente que fui. Desde ahí se abren portales enormes, esa primera conexión. Tratar de imaginar, ¿no? De imaginar y recordar alguna situación de uno mismo a la edad del propio hijo, lo que uno sentía. Y cómo hubiera sido la mejor manera en que el adulto se aproxime. O si uno es un adulto hoy, yo trato de imaginar un recuerdo vivencial, un recuerdo realmente donde me sentí mal a la edad de mi hijo. Y así como soy hoy, voy a ese recuerdo y lo intervengo, paternándolo con mucho amor a ese que fui a esa edad. Eso es un ejercicio maravilloso que destraba muchísimo. Y bueno, esa conexión con uno mismo, con ese que uno fue, le va a dar a uno la liviandad, porque si hay algo que tiene un adolescente o un joven es la liviandad. Una liviandad que nosotros perdimos porque pasamos a ser más densos por nuestros problemas, darnos cuenta de nuestros traumas, los conflictos, el sentido de vida. Cuando uno es adolescente y joven, todo eso es muy liviano. Hay una alegría y un entusiasmo por la vida que se puede llegar a perder cuando el padre es muy denso con el hijo. Por ejemplo, pongo un ejemplo claro, ¿no? La mayor cantidad de casos que tengo son de gente que me dice: mi hijo está todo el día encerrado en la habitación, creo que fuma porro y está todo el día en los jueguitos. ¿Qué hago con eso? Cuando un chico hace eso es porque un chico no soporta estar en la casa, porque siente como si fuera una mosca que todo el tiempo molesta en el oído. Imaginémonos que una mosca todo el tiempo zumba en el oído, y eso es lo que muchas veces siente un adolescente o un joven con los padres, como una mosca que zumba y molesta. Entonces me quiero aislar, me quiero ir a la computadora y quiero fumar porro todo el día o estar en la computadora, anestesiado, alejarme de eso que zumba y molesta. Porque un adolescente, digamos, es algo que es un proceso más que nada moderno. Si uno se fija, no había tal cosa en la antigüedad, ni hay textos que muestren tal cosa como un adolescente. Es verdad que la vida duraba menos, pero tampoco había, más joven, un periodo de transición, ¿no? Esto es un periodo plenamente de un ser humano mucho más evolucionado y moderno, como el que está ahora, y digamos, ser humano adulto pasó antes por una adolescencia, y esta adolescencia es algo donde uno no tiene claro lo que uno quiere, pero sí tiene claro exactamente lo que uno no quiere. Y respetar este proceso, digamos, de un ser humano en formación, porque, digamos, hay un primer momento que se puede decir como un adelanto, que es a los 7 años y medio, 8 años, de lo que va a ser la adolescencia de esa persona, porque ese joven, digamos, ser humano se encuentra con que ya no le gustan un montón de cosas de los padres, y lo compara con los padres de los vecinos y le gustan más y lo verbaliza. Si uno no dejó verbalizar a ese niño a los 7 años y medio hasta los 9, o a esa niña, ese ser humano va a tener una oportunidad nuevamente de verbalizar su molestia a los 12, y otro nuevamente de verbalizar lo que le molesta o lo que no está de acuerdo a los 16. O de comparar con otros y decir: me gusta más el padre del vecino porque tal cosa. Si nosotros no les dejamos verbalizar, o cuando querían verbalizar a los 9, nos sentimos muy mal porque ya no nos adoraban y ya no lo podíamos tocar a ese niño ni abrazar mientras nos criticaba, ese niño reprime, o esa niña reprime, su capacidad de crítica. Y
siente que si ejerce su capacidad de crítica no es amado. Entonces va a tener una nueva posibilidad a los 12, otra nueva posibilidad a los 16, pero si resulta que quedó muy, muy marcado que mi mamá no me abrazaba o mi papá no me miraba cuando yo criticaba, o me pegaban un bife o una cachetada, o sencillamente me ejercían algún tipo de disconformidad o mala cara, ese adolescente reprime su proceso. Y su proceso, el proceso del adolescente, es un proceso de un gran no a los adultos. Es todo lo que no me gusta de los adultos que tengo alrededor y algunas cosas que tomo, ¿sí? Entonces, ese adolescente necesita más que nada modelos, pero no modelos impuestos, modelos que él tome en libertad, modelos que él admire. Entonces, si yo soy una persona admirable para ese adolescente me va a poder criticar y yo voy a aceptar su crítica, o ese adolescente se va a encerrar en su cuarto a ver jueguitos, porque ese mundo de adultos no es un mundo que él tome como modelo, ni le guste, ni tampoco lo acepten a él. Entonces hay que destrabar un tema ahí, ¿no? Y lo mismo se puede decir con el joven, porque el joven hasta los 27, 28 años, donde realmente encuentra, digamos, por empezar, que su cerebro esté construido en forma correspondiente, más o menos a los 24, pero más o menos a los 27 esa persona va a poder empezar con un terapeuta o desde otro lugar, procesar lo que quiere expresar. Entonces, si nosotros tenemos este tema con los jóvenes y adolescentes, tenemos que saber que tenemos un gran poder y una llave para que ese joven y adolescente se abra. Y se puede hacer con herramientas muy simples y en poco tiempo, porque realmente lo que tiene el joven es una posibilidad muy veloz de poder cambiar si los padres logran transformar, pero pequeñas conductas, ¿sí? Una de ellas es dejar un gran espacio para que el adolescente, cuando salga de su cuarto o cuando esté en la casa, no se sienta todo el tiempo con un moscardón que habla, ¿no? Que puede ser el adulto que le dice, hace esto, hace aquello, sino dejar como espacios de silencio. Otra cosa que uno puede hacer para empezar a iniciar el diálogo es contarle livianamente lo que uno hizo en el día. Igual que a un niño pequeño, si uno dice, ay, ¿por qué mi hijo no me cuenta nada? Es porque vos no le contás, porque tú no le cuentas. Si le empiezas a contar, bueno, hoy hice esto y aquello, pero liviano, no denso, no con quejas, no con dramatismo, sino livianamente lo que uno hizo, lo que uno le sorprendió, van a ver que inmediatamente ese niño o ese joven o ese adolescente, ellos después de un tiempo empiezan a contar, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy diferente una adolescente mujer a un adolescente hombre, o una joven mujer a un joven hombre, ¿no? Es decir, la mujer es mucho más crítica porque ve más variables. Entonces la realidad es que una adolescente mujer va a necesitar claramente que uno le dé un espacio para su crítica y estimularla. Y es muy importante que cuando esa adolescente critique o esa joven critique, uno no se largue a llorar o se ponga triste. Porque si no, nuevamente sucede que esa joven tiene que contenernos a nosotros, como le pasó a los 9 años y a los 12. Porque para que llegue una adolescencia difícil o una juventud difícil es porque el Rubicón, esa crisis del niño cuando empieza a darse cuenta que sus padres no son perfectos, no se le respetó o se reprimió, y nuevamente la posibilidad de crítica a los 12 se reprimió y nuevamente a los 16. Entonces nosotros tenemos ahora, somos como padres los grandes magos, ¿no? Los grandes magos que no importa si no pudimos a los 9, si no pudimos a los 12, hoy podemos. Entonces, hoy podemos dejando ese espacio, como un silencio, como interior, que genere que el otro pueda ser, desde donde es, ¿sí? Por ejemplo, puedo contar casos, ¿no? que son de Perú, de Argentina. Me he encontrado con que somos muy parecidos. De Chile, somos muy parecidos los latinos. Y a veces, por amarlos y por querer ayudarlos, los paralizamos, como cuando uno alumbra con una linterna a una liebre o un conejo que se paraliza. Bueno, lo mismo le pasa a nuestro hijo joven, adolescente, incluso niño, ¿no?
porque uno puede tomar como si fuera un adelanto de la adolescencia, esta crisis de entre los 7 años y medio y los 9, cuando el chico empieza a criticar. Entonces, si yo puedo ya practicar con ese chiquito, la adolescencia va a ser mucho más fácil. Lo importante es que cuando el otro verbalice la crítica, por más que uno la considere injusta o infundada, uno pueda decirle, bueno, lo voy a reflexionar para ver lo que encuentro en esto. Disculpa si te molesté, pero voy a tratar yo también de reflexionar y después lo hablamos. Si uno no dramatiza cuando el joven o el adolescente critica y lo toma como una gran posibilidad de abrir el diálogo, ese joven va a poder verbalizar más cosas. Y si uno se entera, es lo mejor que uno puede saber, enterarse qué le pasa para poder, digamos, como intervenir, ¿no? Porque seguimos siendo los adultos. Intervenir no desde el autoritarismo, sino desde ver que si al otro le molesta, por más que sea joven o chiquito, tiene una voz. Algo puede haber del orden de la realidad y algo puede haber de manipulación, puede ser. Pero en la manipulación también hay una cuota de realidad, ¿no? Porque la manipulación es solamente un ser que no puede ir derecho a lo que quiere y da como giros, ¿no? Por eso manipula, pero en la manipulación también hay una cuota de realidad que uno tiene que considerar. Y, digamos, con esto lo más importante es saber que esa persona, que ese ser humano, adolescente o joven, tiene cosas para decir. Si es adolescente, tiene más cosas para decir negativas, ¿no? Lo que no quiere. Pero cuando pasa cierta edad, alrededor de los 20, 21 años, empieza a darse cuenta de lo que sí quiere. Entonces, depende de la edad que tenga, me voy a encontrar con todo lo que no me gusta y cosas que no me gustan y otras que me gustan. Voy a poner un ejemplo personal, ¿sí? Estando yo viviendo en California con mi hija y teniendo yo una tendencia importante al autoritarismo que tengo que manejar, ella tenía que presentarse en química, ¿sí? Y en inglés, que no es su lengua materna. Entonces yo le insistía, tenés que ir, y me decía, ya voy, como hacen a veces los adolescentes, ¿no? 14 años. Entonces le dije, venís a estudiar. Y entonces me contesta, qué lindo debe ser madre y poder someter y que nadie te diga nada, ¿no? Y entonces estaba en un dilema, porque me dieron ganas de discutir, pero por otro lado también tenía razón, porque conozco a veces buenas facetas de mi carácter oscura, como tenemos todos, pero por otro tenía que estudiar. Entonces, bueno, le contesté, bueno, creo que tenés razón y después lo vamos a dialogar, pero ahora tenemos que estudiar. Con esto no me quiero poner de ejemplo porque muchas veces lo hice mal, ¿sí? Pero quiero decir, en las situaciones con un joven hay una parte que argumenta que es del orden de la verdad, otra parte la argumenta justo porque tiene un fin ulterior. Entonces uno tiene que estar como muy atento porque lo que a uno le marque tiene razón generalmente, porque él vivió con nosotros y es quien mejor nos conoce nuestros vicios y nuestras virtudes. Pero por otro lado, el momento en que argumenta probablemente es para obtener un beneficio y no es el momento. Entonces uno ahí tiene que tener un timing, ¿no? Puede ser que ese adolescente o joven justo argumente porque quiere un beneficio, pero la argumentación es correcta. Entonces uno tiene que separar. Por un lado, me duele lo que argumenta, sí, porque es del orden de la verdad, entonces se lo tomo, pero en esta situación tenemos que hacer tal cosa. Bueno, eso puede ser una situación. Otra situación es un joven que ya está encerrado todo el día con la máquina, de 20, 21 años, 22, no hace nada de su vida, considero yo, y por otro, sospecho que está todo el día fumando marihuana o consumiendo alguna otra sustancia. Pero en general a esa edad es marihuana porque es lo que más los deja tranquilos, ¿no? Más que otras drogas. Entonces, lo que ahí uno tiene que hacer es primero saber que es hostil el mundo que tienen afuera, de alguna manera, aunque uno no se dé cuenta. Por ejemplo,
hay hostilidades que son solapadas, ¿no? que están escondidas. Por ejemplo, una persona que es siempre amorosa y argumenta que es por tu bien, de todas maneras sigue siendo hostil. ¿Por qué? Porque es una argumentación que no le sale a él. Es una argumentación que intenta siempre comprender, que intenta dar buenos consejos, sigue siendo hostil. Puedo poner ejemplos de padres que son psicólogos, coaches, y todo el tiempo argumentan de una manera muy correcta y por tu bien. Tenés que, no importa lo que elijas, pero tenés que ser el mejor. Bueno, son todas argumentaciones presionadoras, siguen siendo de mucha presión. Digamos, argumentar bien, argumentar lo correcto, lo que los libros de autoayuda dicen, también sigue siendo una presión y sigue siendo una mosca que zumba en el oído, porque el adolescente o el joven tiene que escucharse a sí mismo primero, y poder acompañarlo a que se escuche a sí mismo es lo mejor que podemos hacer como adultos. Y quizás lo peor que podemos hacer es dar un consejo, porque no hay nada más violento que un consejo que uno no pidió. O sea, uno tiene que imaginarse uno mismo como adulto. Si alguien me da un consejo que no le pedí, ¿no es horrible? ¿No es horrible cuando alguien viene de comedido a decir no, lo mejor que vos podés hacer si uno no lo pidió? Y lo mismo para un adolescente y un joven. Hay que ser muy respetuoso en ese sentido. Entonces, si uno los deja y les da el espacio, ese joven va a venir a pedir el consejo. Y uno tiene que ser muy respetuoso en cómo lo da. Hablando de la propia experiencia, digamos, no poniéndose, digamos, como dicen los anglosajones, patronize, que es como un ponerse paternalista o maternalista, pero desde como que yo soy más que vos. Es muy importante ser respetuoso de las edades vitales de los seres humanos en formación. Y eso es lo que, digamos, yo quiero más destacar de cómo llevarnos bien, digamos, con hijos jóvenes y adolescentes. Es muy fácil cambiar. Se hace en 3 simples sesiones, se aprende, se corrige desde el adulto y se hace fluir el vínculo con los adolescentes y jóvenes. No es difícil y sobre todo los padres tienen un poder maravilloso terapéutico con que cambien una sola vez. Esos adolescentes y esos jóvenes se destraban, inclusive con las sustancias, se les pueden liberar de sustancias, desde ellos mismos. Bueno, aquí tenemos los 20 minutos y ahora me abro a lo que quieran preguntar. Me voy a poner los anteojos para poder ver las preguntas, ¿sí? A ver, bueno, por ahora no han preguntado nada, pero si quieren preguntar situaciones puntuales, voy a tratar de responder. Es bueno saber también que hay situaciones a los 16 años en que se provocan ataques de tipo difíciles en hombres y mujeres, que eso lo podemos hablar aparte. A ver aquí, creo que a veces es complicado por los patrones de crianza que tienen nuestros padres. Sí, es complicado, pero no tanto. Es tan simple a veces como llevarse bien con un adolescente joven que Saturno te maravillarías lo rápido que se puede hacer. Son muy rápidos los jóvenes y los adolescentes a los cambios. A ver aquí, los padres crían como los criaron. A veces sí, a veces lo opuesto. Digamos, generalmente todas las generaciones se mejoran. Uno va viendo y que cada generación mejoran. A veces crían con lo opuesto, ¿no? Entonces uno dice, pero si le doy todo lo que no me dieron a mí, ¿no? Bueno, pero como uno va mejorando y la humanidad va mejorando, uno encuentra nuevas cosas. A ver, vamos a ver acá. Dice, tengo una hija de 7 años que parece como una mini adolescente, muy confrontativa. Sí, Maxi, eso se llama Rubicón, es la primer crisis de la que hablo. Si vos aprendes a llevarla bien a esa edad, la realidad es que la adolescencia va a ser muy fácil. A esa edad empieza, antes esa crisis pasaba a los 9 años. Hoy se adelantó a los 7, sobre todo en las mujercitas. Esa confrontación parte de esto que es como un aviso de cómo va a ser la adolescencia. Entonces, si yo aprendo
a transitar esta pequeña crisis del individuo, que es más fuerte en las mujeres, es cierto, que en los hombres, uno puede luego poder transitar muy bien la adolescencia de un hijo o de una hija. Hay que aprender a, en esa confrontación, tomarla y decirlo, lo voy a reflexionar. Siempre tomarla, ¿sí? Y obviamente no hacerle caso porque es un niño, pero sí uno le hace caso para tomar esa confrontación. Vamos a la siguiente. ¿Y qué pasa con las crisis? ¿Cómo poder manejarlas cuando ellos están en crisis, en llanto y rabia? Mi hijo tiene 10 años. Muy bien. Hay una técnica en la crisis que es muy interesante, que es que el niño pase la crisis abrazado, por más que sea fuerte. Entonces, al principio de la crisis el niño está con rabia, es verdad. Entonces uno tiene que tenerlo abrazado lo más que puede, por ahí enlazarle las piernas y empieza a patear, y uno se va a dar cuenta con confianza que detrás de la crisis de llanto va a haber rabia, y debajo de la rabia, cuando pase la rabia, va a haber angustia y después dolor, y ahí se tranquiliza. Y al estar abrazado uno le susurra con fuerza, porque tiene que notar que uno es más fuerte: cuando te tranquilices, te suelto. Soltame, soltame, va a gritar el chico o la chiquita de 2, 3 años. Cuando te tranquilices. El niño puede ser que esté mal educado o mal enseñado, y que siempre en público, si uno es vergonzoso, haga la crisis. Uno se sienta en el supermercado, donde esté, en el piso, lo abraza, y si el chico empieza a patalear, con las piernas se agarra las piernas hasta que se tranquiliza. Y va a notar que después de el llanto de enojo, viene bronca, después va a venir un llanto angustiado, después la angustia, con el llantito acá alto, y después se va a tranquilizar. Y ahí el chico 2 veces le va a hacer la crisis, a la tercera no te la hace más la crisis, va a poder verbalizar: tranquilo, me decís lo que te pasa, ¿no? Así uno tiene que susurrarle, pero con fuerza, ¿sí? Y impedirle el movimiento. A la larga va, después de 3 veces, a poder expresar con tranquilidad lo que le pasa, o con llanto, pero no con histeria, no con ataque de histeria. Vamos acá. Tengo un chico de 17 años, estuvo en centro de menores 3 años y medio, tiene TDA, y ahora está conmigo y fuma porro, polen y toma alcohol. Desde los 4 años llevo luchando y tiene 17. Yolanda, el tema es así, ¿sí? El gran tema, Yolanda, tendríamos que hacerlo individualmente. Toma alcohol desde los 4 añitos, llevo luchando y tiene 17, claro que sí. Lo que hay que ver es el caso puntual, Yolanda, y en este caso no lo quiero hablar públicamente. Si querés me mandás un mensaje en privado, soy Fabiana Ibarra -- en Instagram, y lo conversamos, ¿sí? Habría que ver el gran tema ahí. Hay una crisis, ¿sí?, que es en los 16 años, que tiene claramente que ver con... Lo quería hablar aparte, si querés te doy como un pequeño adelanto, pero tiene que ver con esto de la expresión. Es decir, ¿has visto cómo pasa el del terrorismo? Que los países donde uno no permite que la gente se exprese, si no se expresa democráticamente, se expresa violentamente. Bueno, el individuo es así también. Entonces, no te digo que sea este el caso, tenemos que hablar puntualmente del caso, Yolanda, por privado, y claro que sí. Pero sí, en general, digamos, la expresión es generalmente por represión. Gracias, tengo todas las pautas. Vos después me mandás por privado. Y sí, lo hablamos. Otra cosa que te puedo contar, que por ahí te sirve, es que cuando hay un silencio familiar, cuando uno oculta cosas del pasado, de los padres y los abuelos, a veces eso es lo que hay que expresar nada más, expresar lo que uno silenció. Y obviamente con las palabras que sean para el chico, ¿no? Para el adaptado a un chico de 17 años. Y por otro, la espiritualidad, ¿no? Porque los chicos son muy espirituales. Nosotros podemos ser materialistas, pero los chicos son muy espirituales, es increíble la espiritualidad de los chicos.
Con espiritualidad no te digo religión, ¿sí? Sino te digo espiritualidad. Así que bueno, hablemos por privado y lo vamos a ver, eso, no te preocupes, ¿sí? Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Pero dentro de lo que se puede vamos a tratar de hacer todo lo posible para que todo fluya. ¿Qué te parece? Bueno, acá dice, una cosa que quiero contar para que no se preocupen es, muchas veces a los, estas crisis que pasan cuando el niño a los 7 años y medio, que antes eran los 9 en nuestra época, a los 12, el chico no encuentra un mundo afín. A veces en las mujercitas se da un intento de retroceso a la infancia, ¿sí? En los varoncitos a la velocidad. A ver cuál dice, cuál es de lo que dices, cuál es por dónde. Luego, Yolanda, en privado lo vamos a hablar, ¿querés? Mandame a Fabiana Ibarra _ de Instagram y lo vamos a hablar por privado. Voy a contar ahora estas crisis, ¿sí? Estas crisis que se dan de descontrol son síntomas de intentos de fuga de la vida. Intentos que no llegan a ser suicidio, pero se quieren fugar. Se dice que la mujercita se fuga por el portal de nacimiento. Muchas veces sucede que tienen sexualidad muy temprana en esta búsqueda de irse, o a través de trastornos alimenticios, no comer, ¿sí? Y en los varones a veces la búsqueda de la velocidad extrema, que ahora lo logran con los estar totalmente conectados a la computadora. Entonces, en estos casos, lo más importante es la transformación de los papás, o de la mamá, o del papá, el que esté, o del pariente que esté. Y en esta transformación, para comprender, digamos, lo que le pasa al pequeño joven, poder transformarnos. Obviamente a los 17 uno no va a poder agarrar al joven en la crisis porque tiene más fuerza que uno, si es varón y una mujer, ¿no? O sea que eso ya no lo podemos hacer, se puede hacer de chiquito. Pero vamos a ver si no hay capricho, si no hay o hay algo de otra índole, ¿sí? Bueno, a ver, aquí tenemos, bueno, yo creo que por hoy ya dimos un paneo importante. A quien quiera puede mandar mensaje y podamos hablar temas puntuales. Yo sé que es muy, muy doloroso y los casos parece que son terribles. Cuando el hijo es de uno siente que muchas cosas, pero hay que saber que tanto el joven como el adolescente son humanos en formación y están atravesando un proceso muy importante y muy doloroso, porque la adolescencia es muy dolorosa. Y quizás el momento más doloroso es a los 19 y a los 26 años, ¿sí? Entonces, quedarse tranquilos que uno, al ser el padre, tiene un poder enorme para sanar a esos hijos. En poco tiempo, como digo, en 3 sesiones uno aprende los instrumentos y las herramientas, ¿sí? Hay casos más difíciles que otros, y bueno, esos hay que charlarlos, ¿sí? Y hay que ir experimentando. Entonces, bueno, con esto yo me despido. Espero haber sido de alguna utilidad y por supuesto estoy abierta a todos los comentarios, acotaciones y críticas. Un saludo enorme.